revisar de inmediato los datos. Estamos ya en contacto con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Mega Noticias Alerta. Buenas tardes, Andrea. Quiero volver a lo primero que mencionaba el ministro de Salud en relación a cuáles debieran ser los ejes de la lucha contra el coronavirus. Detección de los casos positivos, la trazabilidad de estos casos, el aislamiento, y eso tiene directa relación con la disminución de movilidad. Y si uno ve, doctor, lo que ha resultado o no ha resultado, la verdad es que solo podríamos hacer check en el primero, en la detección, con la gran cantidad de test que estamos realizando, pero en todos los demás puntos parece que tenemos problemas importantes todavía. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y lo hemos señalado reiteradamente, ¿no es cierto? Es muy importante que las personas reduzcan su movilidad. Veíamos ahí en el reporte que se hacía que la reducción no ha sido mayor al 40%, lo cual es bastante poco, y tenemos que insistir en ello, tenemos que insistir. Yo ojalá esperaría a la conciencia digamos, dirigirnos a las personas directamente y pedirles que por favor no circulen y no se muevan, salvo que sea absolutamente indispensable, porque la responsabilidad primaria es nuestra. Desafortunadamente, eso va a tener que ir acompañado de mayores fiscalizaciones y sanciones que pueden ser bastante graves, pero yo esperaría y creo que todos nuestros compatriotas han entendido ya que esta es una situación grave, seria, y deben, ¿no es cierto?, seguir las indicaciones de nuestra autoridad. Respecto a la detección de los casos, muy importante, ¿no es cierto? Se han hecho muchos tests, tal como se ha señalado, casi 1 millón de tests, ¿no es cierto? Somos los que más hacemos en Latinoamérica, pero importa mucho también identificar claramente no solo a la persona infectada, sino que a todos los contactos de alto riesgo alrededor, ¿no es cierto?, para que todos ellos puedan guardar la cuarentena que corresponde y así evitar diseminar esta infección a otras personas, que es lo que ha seguido ocurriendo hasta el día de hoy. Y ahí parece que tenemos un problema también importante porque revisábamos recién las cifras del uso de las residencias sanitarias. En los últimos días la subsecretaria Paula Daza ha puesto mucho énfasis en eso, en la necesidad de que se utilicen esas camas que están disponibles de manera gratuita para cualquier persona que necesite, para poder garantizar una cuarentena de manera segura para esa persona contagiada y para su familia, pero lamentablemente todavía sigue siendo bajo el nivel de ocupación. Quizás falta poner más énfasis en eso, doctor. Ya vamos a estar retomando el contacto con el doctor. ¿Sí? ¿Doctor Pérez, ahora sí? Sí, ahí sí. No. Sí, ahora sí, sí lo estamos, escuchamos. ahí estamos. Le escuchaba sobre el uso de las residencias, Sí. que no ha sido efectivamente lo que se esperaría. Yo también hago una invitación a las personas. Las residencias en general son lugares que se han ido estableciendo que son bastante cómodos, ¿no es cierto? Que disponen de todas las, digamos, de un alojamiento apropiado, de alimentación, de controles médicos, de posibilidad de derivación rápida, si es que ello se requiere, y por lo tanto las personas deben confiar, ¿no es cierto?, que esos son lugares donde pueden ser acogidos de buena manera y utilizarlo. Utilizarlos porque realmente es un esfuerzo que se está haciendo, tiene un costo también elevado y por lo tanto yo llamo a las personas a utilizarlo. Seguramente hay algunas personas que tienen algunas dificultades porque, por ejemplo, no sé, son los jefes de hogar o tienen niños, ¿no es cierto? Es difícil dejarlos, ¿no? Pero en otras circunstancias en que las personas realmente pueden dejar su hogar y estar en un lugar cómodo y bien atendido, yo invitaría a las personas a utilizarlo. Realmente yo creo que es una muy buena alternativa. De todas maneras. Doctor, en términos de la detección, la trazabilidad, el aislamiento, quiero preguntarle si usted cree que la población ha entendido bien el mensaje en relación a cuándo hay que hacerse un test, cuándo hay que acudir a un servicio de urgencia, porque pareciera que todavía hay algo de confusión al respecto. Gente que dice quizás estoy un poco resfriado, pero ¿para qué voy a ir a un servicio de salud? Están congestionados, voy a exponerme. ¿Usted cree que hay claridad de este punto que obviamente es fundamental para todo lo que viene después? Yo creo que hay cada vez más claridad. Entonces hay que diferenciar dos escenarios. Uno
es el de una persona que es un contacto directo, ¿no es cierto?, de una persona con una infección documentada y que tiene síntomas, o eventualmente no tiene síntomas, pero ha sido un contacto estrecho, familiar, etcétera, y ahí hay una indicación de ojalá acudir y realizarse el test para confirmarlo. Ujú. A pesar de que sabemos, ¿no es cierto?, que se considera un caso ya probable si uno es un contacto estrecho, directo, no protegido de alguien con infección y está con síntomas, Claro. pero el ideal es documentarlo, documentarlo. Y el otro es la persona que presenta síntomas, ¿no es cierto? Recordemos que los casos sospechosos en general se habla cuando tenemos por lo menos 2 o más síntomas de los que ya se han señalado. Lo más frecuente, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato. Esos son síntomas que debieran alertarnos y hacernos pensar. Ahora, si una persona tiene un poquito de secreción nasal, una leve malestar en la garganta, pero no tiene síntomas generales, no está con dolor de cabeza, no está decaído, no tiene dolores al cuerpo, es poco probable que tenga y no es imprescindible que consulte. Pero si hay cualquier duda es mejor consultar y recordar que no todos deben dirigirse a los servicios de urgencia. De repente hay la tentación a ir al servicio de Claro. urgencia, que sí están muy congestionados, ¿no es cierto? Recordemos que hay muchos centros de atención primaria, públicos y privados, donde las personas pueden acudir. Desafortunadamente, en algunos casos sí van a tener que esperar porque algunos están bastante congestionados y esa puede ser un desincentivo para las personas. Pero yo quiero insistir en un tema que hemos conversado en otra oportunidad y que desgraciadamente ha producido situaciones graves, y es que algunas personas están esperando tener síntomas cada vez más graves o tener, ¿no es cierto?, el examen confirmatorio para acudir, ¿no es cierto?, y se están agravando, están teniendo dificultad para respirar. Sí, lo escucho. Sí. Eh, Perdón, ¿estamos bien? Sí, ¿Me sí, están doctor. escuchando? Sí, perdón. Están un poco intermitentes las señales. Pero lo que insistía es que las personas que tienen síntomas de alarma, fundamentalmente dificultad para respirar, o que están muy decaídos, que no se están alimentando bien, esas personas deben consultar, independiente si han tenido o no contacto, si se han hecho o no el examen, si están esperando un resultado. Deben consultar porque ellos son los que se pueden agravar y muchas veces llegan en situaciones críticas, ¿no es cierto?, directo al ventilador mecánico, y ahí las posibilidades de sacarlo adelante si tiene un cuadro grave son menores. Entonces, síntomas de alarma son los que hemos señalado, y el resto de las personas, ¿no es cierto?, consulten al sistema que corresponda cuando tengan estos síntomas. Síntomas menores, realmente uno puede esperar un poco, tomar paracetamol, tomar bastante líquido y observar qué es lo que ocurre. Exactamente, hay que tener entonces en cuenta esa diferencia, doctor Pérez. Quiero preguntarle, porque a propósito de lo mismo, de acudir a un centro hospitalario que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona si es que recibe atención de manera oportuna. Se habla de estas personas que están siendo hospitalizadas en consultorio. Se le preguntaba, de hecho, al ministro de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales que ante la saturación de algunos hospitales han sido los consultorios los que han tenido a pacientes con una especie de prehospitalización. A ver si usted nos puede explicar un poco qué es lo que ocurre en esa primera etapa. Bueno, hay que entender que estamos en una situación de emergencia inédita y que hemos tenido que ir adaptando, ¿no es cierto?, las capacidades y las disponibilidades para poder atender a las personas. Así que las personas no tienen que necesariamente imaginarse que ellos, para poder, por ejemplo, recibir oxígeno o medidas de ese tipo, tengan que estar necesariamente en un hospital. Hay centros ambulatorios que perfectamente pueden tener esa facilidad, incluso de administración de oxígeno, digamos, en altas concentraciones o con alto flujo, ¿no es cierto? Algunas medidas como esto del prono que se ha hablado, de las personas boca abajo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en algunos centros intermedios. Idealmente sí, cuando la persona ya está en una situación más delicada, ojalá esté dentro de un hospital para que si requiere ingreso a una unidad de cuidado intensivo y conexión a ventilación mecánica esté dentro del mismo recinto, no haya que trasladarlo. Pero cuidados menores de observación e incluso oxígeno en bajas concentraciones perfectamente se pueden hacer en otras instalaciones, ¿no es cierto?, en la medida en que haya, sí, por supuesto, vigilancia al punto de vista de personal de salud que pueda estar observando la evolución de las personas y tomando las decisiones que correspondan. Perfecto. Doctor Pérez, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente aquí en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Bueno,
Buenas tardes, gracias a usted, Andrea.